A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de su programa Contigo, la serie diaria de programas de su RCR 750, correspondiente hoy miércoles 1 de diciembre, primer día del mes de diciembre. Contigo, Andrés Velázquez. Desde ya nuestro agradecimiento, como siempre, a todos los que nos escuchan y nos ven por la señal de rcr750.com en YouTube y por @rcr750. La radio que se ve, RCR750. Como siempre, nuestro especial agradecimiento a Jaime Nestares en la dirección de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Yair Pacheco en la producción del programa y a José Gregorio González en los controles, el jefe de los sonidos. Comenzamos hoy el programa. Antes quiero decir que vamos a tener un invitado especial, que ya lo hemos tenido en otra ocasión en este programa, con el cual analizamos también el tema preelectoral, la situación preelectoral que estábamos viviendo antes del 21 de noviembre y que es justo que ahora, concluido este proceso de votación, bueno, sencillamente también hagamos o tengamos con él una conversación posterior al proceso. Se trata del doctor Martínez Meucci, con quien estaremos hablando en la segunda parte del programa. Y esta parte, como siempre, que dedicamos a hacer algunos comentarios de la vivencia y realidad política diaria que estamos viviendo, bueno, lo voy a comenzar haciendo algunas reflexiones sobre varios temas, por supuesto, pero entre ellos el tema del 21 de noviembre. Sin lugar a dudas, sigue dando que hablar. Allí están los sucesos de Barinas, que si quedaba para alguien alguna duda que en dictadura el voto no es soberano y que está supeditado a la voluntad del tirano, bueno, ahí tienen el escandaloso caso de Barinas, para ejemplo de lo que todavía la cola que sigue dejando ese fraude del pasado 21 de noviembre. Por supuesto, no voy aquí a hacer un balance sobre lo que pasó porque, entre otras razones, pasó lo que se sabía que tenía que pasar. Lo que iba a pasar, pasó. Y no es nuevo que en Venezuela se vota pero no se elige. Aquí tenemos muchos casos. Tenemos el caso de... Tenemos una interrupción aquí de este teléfono. Acá. Bueno, decía que no es nuevo que en Venezuela los desconocimientos del voto, de la voluntad popular, se hayan venido cometiendo. Se cometió el 2015, cuando prácticamente se obtuvo cuando se obtuvieron las 2/3 partes en la Asamblea Nacional. Y bueno, recordemos lo que ocurrió, también decisión del TCJ con relación a los diputados de Amazonas, que nos dejaron sin diputados de Amazonas. Recordemos, y sobre todo para anular la voluntad del pueblo de darnos o de darle a la oposición democrática venezolana las 2/3 partes de la Asamblea Nacional.
Recordemos igualmente cómo se hicieron los locos frente a la Asamblea Nacional Constituyente Chimba, esa que se autoeligió el año 2016. Recordemos igualmente el caso de Ciudad Bolívar, que el caso conmigo de manera personal, en el cual se desconoció la voluntad del pueblo del Estado Bolívar. Recordemos el caso del Zulia con Juan Pablo Guanipa, que fue otro desconocimiento. Recordemos el revocatorio del 2016, que Maduro anuló como le dio la gana. Y entonces no es nuevo el desconocimiento de el voto soberano, no es nuevo el desconocimiento del voto del pueblo venezolano. Recordemos cómo han perseguido, destituido y encarcelado porque no les conviene la presencia de tal o cual alcalde. Nosotros tenemos un caso con nuestro compañero Alfredo Ramos, que fue encarcelado, destituido ilegítimamente, inconstitucionalmente de la alcaldía de Iribarren en Barquisimeto. Bueno, y todo el caso del alcalde Smolanqui, de Latillo, caso del alcalde de Lechería, el caso del alcalde mayor de la ciudad capital, Antonio Ledesma. Bueno, todo eso lleva a conduce a una sola conclusión, que es el desconocimiento de la voluntad popular, el desconocimiento del voto, porque eventos convocados por el régimen, estos eventos que convoca el régimen, estas farsas electorales, no tienen ninguna condición democrática para considerarla una elección, ni nada parecido. Y de manera que tampoco es nuevo la adjudicación de los casos que ellos prácticamente hacen de los espacios que se dicen que se van a ganar con votos y que terminan siendo sencillamente adjudicados caprichosamente por la dictadura. Porque sencillamente en Venezuela, recordemos, no estamos en democracia, no hay separación ni independencia de poderes. Es el régimen quien decide todo lo que resulta de esos llamados eventos electorales, o mal llamados eventos electorales. Desde los supuestos resultados, que por cierto, yo debo aclarar aquí que eso de que en Venezuela participó el 41% de la población es totalmente falso. Viendo como vimos todos los venezolanos, los centros de votación en todo el país, solitarios, como alma en pena, vacíos, y la gente lo vio y lo sabe. De manera que nadie puede venir aquí a hablar de que el 41% de la población votó, y mucho menos una cifra venida de parte de ese Consejo Nacional Electoral al que no le podemos creer ni la O por lo redondo, absolutamente. Ni hablar del tema de quién estaba habilitado o no para participar, porque dentro de las propias estructuras del régimen habilitaban e inhabilitaban candidatos a su conveniencia de manera diaria. De manera que esta situación que hoy se presentó, en la cual el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia dice que el candidato en Barinas estaba inhabilitado, y sale el Consejo Nacional Electoral a decir, casi como de manera boba, a decir, oye, no sabíamos que estaba habilitado. Oye, por Dios. Y a decir, la Contraloría debe informar debidamente, con antelación, cuáles son los inhabilitados y cuáles no. Si el Consejo Nacional Electoral
habilita y da carta blanca a un determinado candidato, es porque lo estudió, está habilitado, no encontró obstáculos en ningún lado y sencillamente lo habilita. Y para eso es un poder independiente y autónomo según la Constitución, entre comillas, pero resulta ser que eso no es verdad. Eso no es verdad en dictadura. En dictadura no hay ni justicia, ni poder autónomo, ni poder independiente. Y podemos decir sencillamente que se trata de un sistema perverso diseñado precisamente para desconocer la voluntad popular. Así está concebido esto. De tal manera pues que aquí sería bueno más bien preguntarse o por qué yo lo diría en estos términos, esos analistas superficiales que salen por allí echando la culpa a que la gente no votó o que la falta de unidad, yo les pediría que hicieran una lectura honesta de la decisión ciudadana al final de cuentas. ¿Por qué no se preguntan siquiera que por qué casi el 80% de los venezolanos decidieron no participar en eso? Eso no es una pregunta buena para que los analistas se hagan. Yo creo que es lógico, creo que es sensato hacerlo, razonable. ¿Qué está pasando que más del 80% o casi el 80% de la población no participa en estos fraudes electorales? ¿Por qué decir nada más los resultados fueron estos obtenidos porque la gente no participó? ¿No será, como hemos dicho tantas veces, sostenemos y ratificamos una vez más en este programa, que hay un elevado nivel de conciencia de los ciudadanos de negarse a lavarle la cara a la dictadura, de negarse a justificar cualquier tipo de fraude como lo plantean? No es bueno preguntarnos eso. No es bueno pensar que en vez de que la gente está contra el voto. No, aquí hay una tradición de voto. A la gente le gusta votar, pero no sería bueno preguntarse, ¿y si la gente elevó su nivel de conciencia y tiene claridad de que entonces su voto, si no hay condiciones que garanticen o protejan ese voto para que elija, entonces decide no participar? Entonces sería bueno esa reflexión, porque si no, bueno, no podemos seguir comportándonos ante un proceso fraudulento como si estuviéramos participando en una elección democráticamente sana. Entonces, eso debe quedar claro. Es bueno hacerse esas preguntas, porque de lo contrario, entonces el comportamiento tendría que cambiar. Digo, el comportamiento de la dirigencia política tendría que ver la cosa desde otra óptica. Y repito, desde una óptica de no comportarse igual frente a un fraude que frente a una elección efectivamente transparente, justa y verificable. Entonces, bueno, y en ese sentido, yo creo que hoy por hoy, sin duda alguna, desde mi punto de vista, el dilema planteado sobre si votar o no votar, si pesa o incide en los resultados, sigue siendo para nosotros una mentira descarada. Porque al no participar mayoritariamente los ciudadanos, yo creo que están también expresando un mensaje alto y claro para todos, para el chavismo, para el régimen usurpador y para la oposición también. La gente no cree en votar en procesos convocados por el régimen porque está claro, luego de 22 años de decepciones, abusos y engaños, que su voto no elige porque no hay condiciones. Yo quiero insistir en eso. Y eso es lo que nos tiene que plantear entonces
plantearnos la pregunta si este país cambió o no, o si efectivamente está cambiando o no. Aquí la lectura honesta que hay que asumir, pienso, es una posición muy, pero muy responsable ante todos los ciudadanos del país. Eso yo creo que definitivamente hay que tenerlo claro, que la población ya no cree en este tipo de fraudes planteados por el régimen, que por eso le ha venido dando consecutivamente la espalda una y otra vez a estos procesos, y en ese sentido, desde este programa podemos destacar, señalar o reafirmar que la gente efectivamente tiene razón. La gente tiene razón. El país cambió, la gente cambió, hay un nivel de conciencia mucho mayor, incluso más elevado en ocasiones que la propia dirigencia política, y bueno, y prácticamente un mensaje que está planteando el país que está exigiendo cambio. Aquí seguir haciendo política forense para luego aparecer quejándonos de las cosas que hicimos mal o de las cosas que dejamos de hacer, es un gravísimo error que se siga actuando de esa manera. Aquí hay que plantear las cosas por su nombre. Aquí seguir buscando culpas fuera de las decisiones y acciones políticas que toma la propia dirigencia política es no solamente una pérdida de tiempo inaceptable a estas alturas del juego, sino que explica el desconocimiento absoluto que se tiene de la verdadera naturaleza de lo que estamos enfrentando hoy día en Venezuela. Esta es una dictadura, pero claro, tengamos en cuenta que no se trata de una dictadura convencional, que nadie me venga a decir que porque no es un militar que está ocupando o usurpando el poder, bueno, van a venir a decir que es una democracia. Es una dictadura por la calle del medio, tal y como se define, donde un individuo o un grupo de individuos maneja o decide o asume el poder a su libre saber y entender, donde decide bajo su propia condición de arbitrariedad y capricho, y donde no tiene ataduras a leyes, a constitución, las modifica a su antojo o las utiliza como les dé la gana. Eso es dictadura. Y de manera pues que en eso estamos aquí en Venezuela. Contra eso estamos enfrentados. Y en ese sentido es por lo que digo, hay que conectar con la población. Hay que comenzar a entender este tipo de mensajes que da la población. Hay que entender la exigencia que está haciendo el ciudadano de que las cosas cambien para que efectivamente pueda participar. No participar también es un mensaje, y eso lo tiene que, de alguna manera, escuchar la dirigencia política. Eso hay que entenderlo de esa manera. La no participación también es un mensaje de parte de la población venezolana. Esto es un régimen totalitario que se sostiene en una estructura criminal que coopta, y esto hay que destacarlo también en estos términos. Aquí hay, o el régimen ha venido construyendo, una oposición a su medida, cómplice, cooptada con las diversas manifestaciones, cohabitadores, normalizadores, esta pila de corruptos que llaman alacranes, que, bueno, recibieron dinero, se vendieron, y que cuando alguien plantea por allí de la propia oposición, vamos a considerar la posibilidad de reunirnos o alinearnos todos con alacranes y todo el mundo, un momentico, yo defiendo la unidad, defendemos la unidad, estamos de acuerdo con la unidad,
Pero, ojo, no es la unidad como sea. La unidad no puede ser como sea. La unidad tiene que ser o debe estar sustentada sobre principios éticos del servicio público. El servicio público tiene principios éticos. El servicio público debe ser transparente. El servicio público presupone rendición de cuentas. El servicio público presupone una carga de valores morales también. Y aquellos que me vengan a mí a plantear que la política y la ética no tienen conexión porque hay que valerse de cualquier forma para llegar al poder, no, señor, eso no va con nosotros. No va con nosotros. Porque tú puedes estar de acuerdo de repente con alguien que tiene unidad de propósito contigo. Tiene que alguien que quiere o coincide contigo con ponerle fin a la usurpación o ponerle fin a la tiranía. Pero aquellos, ¿cómo te vas a unir con aquellos que quieren que la tiranía siga? Que quieren más bien convivir con ella, hacer negocios con ella, dormir en la misma cama arropadito con el tirano. ¿Qué es eso? Eso no es correcto. De manera pues que yo creo que estas reflexiones hoy, en este momento, bien valen la pena dejarlas claras en relación a esto de la unidad como sea, porque ese como sea también nos ha traído hasta aquí. La improvisación, los sectarismos, en general, esos como sea, nos tienen metidos en todos estos estas nebulosas y estos mensajes que no son nítidos, que no son claros para la población. Aquí tiene que haber límites éticos en esta unidad de la cual hablamos y de la cual siempre señalamos que queremos construir y hacerla mucho más poderosa. Aquí esa visión y acción de la lucha unitaria por liberar a nuestro país de esta dictadura tiene que tener una unidad de propósito. Y eso, repito y ratifico, convoca a todos los demócratas de nuestro país. A todos los demócratas. Pero por supuesto dejando o haciendo la salvedad que hacía o esa reflexión que hacía brevemente en relación al tema ético que debe comportar. Otro comentario que quiero hacer para terminar esta primera parte tiene que ver con una nota que me encontré bien interesante donde se establece que la Unión Interparlamentaria Mundial desconoce a la Asamblea Nacional que fue designada el pasado 6 de diciembre del 2020. Esto es importante, ojo, importante, y tiene que ver con el trabajo que los sectores democráticos vienen haciendo a nivel internacional también. Tiene que ver también con el trabajo y un reconocimiento que quiero hacer a esos parlamentarios que nos representan allá en la Unión Interparlamentaria Mundial, que lograron explicar con claridad y detalles efectivamente lo que estaba ocurriendo con esas elecciones en la cual salió electa esta Asamblea Nacional que hoy está vigente en nuestro país. Y eso, por supuesto, tiene que ver con el esfuerzo, al final de cuentas, que se hace no solamente dentro, sino fuera de la nación también. Y eso abunda, repito, y son elementos positivos también para hacer los mayores esfuerzos por lograr que definitivamente le pongamos coto a toda esta situación. Definitivamente. Porque aquí no puede haber
más gradualismo en medio de esta tragedia que vivimos y porque podríamos decir que 22 años ya son demasiado al final de este cuento. Otro comentario que quiero hacer ya para concluir esta primera parte es que se acaba de establecer también que el hambre en América Latina creció este año un 30%. Nuestra América Latina caracterizada por el hambre y por la pobreza. Y por cierto, la FAO, este organismo que atiende el tema de alimentación, de alimentos en el mundo por parte de Naciones Unidas, acaba de establecer que precisamente en Latinoamérica Venezuela es uno de los países que más padece hambre. Y eso lo hemos visto aquí, lo hemos tratado aquí con el doctor Luis Pedro España, quien es uno de los responsables de la encuesta en COVID, cuando abordamos la realidad venezolana y el hambre que está padeciendo nuestro pueblo, y precisamente uno de los mayores impactos que el hambre genera en nuestra población es precisamente todo el sector infantil. Eso es para nosotros también un elemento a comentar, porque, ojo, las cosas en Venezuela siguen estando grave desde el punto de vista social, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de los salarios, desde el punto de vista de las jubilaciones. Hasta aquí esta primera parte de comentarios y vamos al corte y ya venimos con nuestro invitado especial, el doctor Martínez Meucci. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Continuamos en su programa Contigo, Andrés Velázquez,
correspondiente hoy miércoles 1 de diciembre. Entramos al último mes del año. Año que se fue rápido, otro año de pandemia y bueno, no sé, con las mutaciones que hay, no sé cuánto tiempo más iremos a estar conviviendo con este virus. Lo que aspiramos es que la población mundial pueda ser finalmente vacunada toda para cuidarnos todos. Como lo dije al comienzo del programa, hoy nuestro invitado es el profesor Miguel Ángel Martínez Meucci, doctor en conflicto político y pacificación, profesor de estudios políticos de la Universidad Austral de Chile, una referencia obligada para este programa. Yo decía, doctor Meucci, que previo a este proceso de votación del pasado 21 de noviembre, hicimos un análisis con usted que nos encantó muchísimo, que yo he citado y además sus citas las he usado en mis redes, un poco para usarlas pedagógicamente, porque las comparto plenamente. Lo que usted señalaba y la lectura que dio previo a este proceso del pasado 21 de noviembre. Una vez ocurrido lo que ocurrió, que precisamente fue de alguna manera visualizado por usted de manera acertada, creo entonces justo que hiciéramos este programa, que lo invitáramos nuevamente para posteriormente a ese evento, entonces ver qué nos dice, ver cómo ve lo que ocurrió, qué recomendaciones nos puede hacer, porque consideramos, yo lo voy a decir y no es una exageración, considero indispensable para este momento una opinión como la suya, una opinión fundamentada, estructurada como la suya. Bueno, creo que es hoy día consulta indispensable para ayudar a ver y analizar el asunto o el tema venezolano, como usted lo llama, con todos los niveles de complejidad añadidos y concluido el evento del 21. Le damos la bienvenida, su saludo y de una vez entre en el tema, mi querido amigo profesor Meucci. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo del programa y a las personas que están escuchándolo. Agradezco también las palabras que has señalado al inicio. Bueno, obviamente nadie puede ver todos los aspectos de la realidad. Todos tenemos una perspectiva, un punto de vista y la mejor opinión, la más completa que podamos formarnos, requiere que podamos escucharnos, que podamos compartir los puntos de vista que tenemos las diversas personas, ¿no? En el caso que nos ocupa, pues quizás también las personas que nos dedicamos un poco al estudio de la política. Creo que digamos, así como hay politólogos que están especializados en los asuntos electorales, en mi área estoy como más especializado en los conflictos políticos. Entonces, quizás la perspectiva que yo pueda ofrecer tiene tanto las ventajas como las desventajas que implica ello, ¿no? Ver esto como un asunto que va más allá de lo que es el tema electoral y donde hay especialistas, verdaderamente especialistas del ramo. Yo lo que veo es como los aspectos más del conflicto como tal. Y en ese sentido, creo que es importante ver que aquí hay como un arma de doble filo en la participación electoral, porque por un lado escuchamos argumentos muy respetables y importantes con respecto a la necesidad de recuperar el voto. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el voto es, en las democracias representativas de nuestro tiempo, una herramienta fundamental de la democracia. Pero para que efectivamente cumpla con ese rol de herramienta fundamental de la democracia moderna, el voto tiene que permitir elegir. O sea, por eso se llaman elecciones. Si el voto no permite elegir, entonces estamos hablando de otra cosa.
Y yo lo que veo con preocupación es que si tenemos votaciones sin elecciones, votaciones sin posibilidad de elegir, podemos tener quizás lo peor de dos mundos. Podemos tener lo peor de una autocracia, de un régimen de fuerza, pero que no asume todos los costos políticos de comportarse de esa manera, porque se ve dotado, se ve revestido de una máscara de aparente legitimidad, en donde pudiéramos decir, bueno, son unas elecciones que no son perfectas, pero bueno, ahí van, y con eso nos conformamos. Yo creo que eso es peligroso. Y además con opositores como construidos a favor del propio régimen, quiero decir, trabajando, efectivamente. Sí, como una oposición a su medida, construida a su medida. Ese es el problema, ¿no? Vemos, por ejemplo, con Nicaragua, que también acaba de pasar por el proceso electoral, en este caso presidencial, pero ahí nadie parece haber tenido mayor reparo en llamar eso dictadura y en decir con eso no se puede coexistir, porque, y en donde una abstención de más del 80%, tengo entendido. O sea, ahí las cosas están claras. El señor Daniel Ortega asumió el costo político que significa gobernar de forma dictatorial, robándose unas elecciones prácticamente, pero el costo político lo está sufriendo. El problema que vemos en Venezuela es que eso es lo que ha venido sucediendo en los últimos años. La comunidad hemisférica y en general las democracias de Occidente han decidido no reconocer un mandato, o sea, un gobierno que es fruto de votaciones en las cuales no se pudo elegir en todo el rigor del término, pero ese costo político que efectivamente lo ha estado pagando Nicolás Maduro y compañía, ahora parece que comienza a descontarse. Empieza a descontarse porque empezamos a decir, bueno, la manzana no está perfecta, la fruta no está perfecta, por un lado tiene un gusano, pero bueno, yo me puedo ir comiendo el lado que no tiene el gusano, pero cuidado si al final nos terminamos comiendo hasta el gusano, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que tener como cierta noción de los límites, porque lo peor que podemos tener es un gobierno autoritario que no paga el costo político de serlo. Uh-huh. Y creo que ahí es donde tenemos que ver, por ejemplo, cómo en el caso de Nicaragua efectivamente hay claridad, pero la estamos perdiendo en el caso venezolano. Y yo creo que eso tiene que ver con muchos factores, entre otros la importancia de las ramificaciones del régimen chavista fuera del país, los nexos económicos, los aliados internacionales. Vamos a estar claros, hay una cantidad de actores políticos en todo Occidente y fuera de Occidente que tienen vínculos y que han podido crecer, fortalecerse, impulsarse gracias a la ayuda recibida del régimen venezolano. Entonces creo que eso hay que tomarlo en consideración a la hora de ver la dinámica internacional que se tiende a fraguar siempre en torno al caso venezolano. Yo creo que, como tú decías, se está conformando una oposición a la medida. O sea, podríamos decir, los mecanismos de fraude no son tan descarados, tan burdos como los que acabamos de ver en Nicaragua, sino que cuentan con una sofisticación y cuentan con una habilidad diplomática fuera del país y política internamente, pero ajenas a lo que sería el Estado de Derecho y al cumplimiento de las normas democráticas, por los cuales vemos una proliferación de candidatos en donde obviamente son candidatos que previamente han mostrado que serán dóciles frente a todo lo que viene sucediendo en el país. Y esto, lo que en el contexto de una grave crisis humanitaria como la que atraviesa el país, esto no parece ser una forma de llevarnos al cambio, sino una forma de estabilizar la situación actual, de perpetuar el statu quo. Sí, hay hubo candidatos que planteaban, esa era parte del discurso, que había que echarle pichón, estar presente, participar, para convertir esos espacios una vez conquistados en espacios de lucha, de fuerza, de confrontar a la dictadura.
Y resulta que no, nada que ver, porque lo primero que se hace es reconocer al final de cuentas al tirano, lo primero que se hace es justificar todo su abuso y toda su arbitrariedad. Bueno, y terminamos con aquella frase que no se me olvida, que yo la he usado en redes, con su permiso, le he dado el crédito también a ustedes, que, bueno, el régimen usando herramientas que son propias de la democracia para perpetuarse en el poder por la vía de elecciones amañadas, tal como usted lo ha explicado. Sí, efectivamente. O sea, el argumento de que las elecciones pueden ser un espacio de lucha, yo no, o sea, de antemano no se puede negar. Eso tiene un sentido como propuesta política. Ahora, uno se mete en las redes sociales y tiene la sensación de que el debate se ha ido simplificando de forma, diría yo, inadecuada a un asunto de votar o no votar, cuando el asunto es bastante más complejo. Por ejemplo, si unas elecciones se afrontan con ese espíritu de convertirlas en un espacio de lucha, bueno, para mí la condición para que esto sea cierto es que todos los procedimientos permitan realmente elegir. Ahora, si yo llego a las elecciones habiendo trajinado un camino por el cual hay fuerzas políticas que están ilegalizadas, hay fuerzas políticas a las cuales no se les ha permitido registrarse, hay candidatos, hay más de 200 presos políticos, hay una cantidad de personas en el exilio, hay torturas, hay asesinatos, hay una cantidad de cosas por detrás. Entonces, uno lo que dice es en qué medida podemos decir que eso es algo que nos permite elegir. Y por eso la gente no fue a votar. Las cifras oficiales nos hablan de 41% de participación, pero ¿qué se le puede creer a un gobierno como este? O sea, para mí no hay suficientes elementos de credibilidad con respecto a lo que oficialmente señala el Maduro y compañía, y creo que eso es lo que siente la gente cuando la gente prefiere no votar. En más de 2/3 con toda claridad, y según algunas cifras incluso pudiera ser 80%. Nunca lo sabremos a ciencia cierta porque los mecanismos en este sentido no son nada rigurosos, no. La comunicación oficial es completamente, o sea, hay que desconfiar de ella, sí. Con lo cual las sospechas, las suspicacias que sienten la gente y que mientras la sientan no vamos a tener realmente una participación importante, yo creo que eso hay que tomarlo en consideración a la hora de pensar en una ruta electoral. Sí, yo creo que la gente no cree en las cifras de ese CNE de una participación del 41%, porque sencillamente, doctor Meucci, la gente pudo ver, afortunadamente se puede ver, y pudo incluso tomar fotografía de unos centros electorales durante todo el día, solitarios, como el ánima sola, sin gente, vacíos plenamente. Entonces, nadie puede creer que aquí participó el 41%, tal como usted lo señala, y mucho menos creerle a un organismo electoral que no tiene ninguna credibilidad para la población venezolana. Así es, porque al igual que lo que sucede en el proceso en México, la oposición se ve obligada a explorar estas vías políticas, tanto el diálogo en México como las posibilidades electorales, pero bajo un contexto de presión, de persecución, de hostigamiento por parte de los organismos del Estado y los organismos paraestatales que también existen, como todos los venezolanos sabemos. Ese hostigamiento, pues, difícilmente podemos pensar que los líderes políticos pueden ser absolutamente francos, abiertos en sus posiciones cuando sabemos que hay un hostigamiento tremendo. Porque también aquí hay que señalar que a veces se habla de la división opositora o de la situación de los partidos de la oposición como diciendo, bueno, pero es que esto es un asunto de egos, que son absolutamente mezquinos, que no se quieren poner de acuerdo. Bueno, algo de eso evidentemente pues habrá y lo hay, pero tampoco podemos perder de vista que la atomización que sufre hoy en día la oposición es fruto
de una política diseñada desde el poder, en donde deliberadamente se ha perseguido, se ha hostigado, se ha inhabilitado, se ha encarcelado, se ha obligado al exilio a una gran cantidad de líderes políticos. Entonces, cada vez es como que las reglas del juego, cada vez que decidimos sentarnos en el juego electoral, las reglas del juego son cambiadas. Siempre hay elementos nuevos que modifican las posibilidades de realmente obtener resultados que sean respetados. Se ha hablado, por ejemplo, de la posibilidad de lo que en inglés llaman una stunning election, una elección que tome por sorpresa al sistema autoritario y que lo obligue como a negociar. Bueno, yo creo que esa elección, de hecho, ya sucedió. Fue la elección parlamentaria del 2015, que tomó completamente por sorpresa al chavismo, y en donde la modificación de los circuitos, lo que se llama el gerrymandering, cómo dieron sobre representación a los circuitos en donde ellos tenían originalmente ventaja, eso se les jugó en contra. Y terminó esto favoreciendo a una oposición que logró alcanzar los 2 tercios. Entonces, desde el punto de vista electoral, eso fue una victoria, una gran victoria, y fue una victoria inapelable. Pero, ¿qué pasa con los resultados de las elecciones? Bueno, ahí tenemos el caso de Barinas, ¿no? Incluso cuando, a pesar de todos los obstáculos Iba a preguntarle de eso, sí. Correcto. Bueno, efectivamente, es que incluso cuando se da el supuesto de que uno logre pasar todas las barreras, igualito vas preso. Porque eso es lo que sucedió con las elecciones parlamentarias del 2015. Enseguida inhabilitaron desconocieron a los diputados de Amazonas, inventaron una asamblea constituyente que estuvo más de 3 años activa y nunca generó una nueva constitución, y que se desmanteló justo después de que hubiera unas nuevas elecciones parlamentarias, por supuesto controladas por el régimen chavista. Hemos visto las figuras de los protectores, mal llamados protectores, hemos visto lo que es suspender, conculcar lo que es el situado y otras asignaciones presupuestarias a aquellas entidades de la división político-territorial que no estaban bajo control directo del chavismo. O sea, existen demasiados mecanismos para sencillamente no hacer caso. Y ahora que se está poniendo sobre la mesa, bueno, ya hemos visto lo de Barinas, otra carta bajo la manga que saca el chavismo porque tiene control de los tribunales. Entonces, no es un mecanismo de presión la elección si al hacer todo esto el régimen no tiene que pagar un costo político, si queda todo exactamente igual. Si es así, entonces la idea de que la elección puede servir para generar presión me parece falaz, me parece que no se corresponde con la realidad. Y ahora estamos con la idea del referéndum. Y yo creo que también ahí vale la pena un comentario porque precisamente en la oportunidad anterior, en tu programa, habíamos comentado, yo recuerdo haber señalado que de todos los procesos electorales, aquel que en principio sobre la mesa, sobre el papel, pudiera tener un impacto mayor, más directo, para cambiar las cosas, sería un referéndum revocatorio, porque ahí no hay que votar a favor de nadie. Es sencillamente capitalizar el descontento de la población contra, en este caso, Nicolás Maduro. Eso sería un poderoso aglutinante de cara a un movimiento electoral. Pero aquí es donde no podemos entonces chuparnos el dedo. Recordemos la iniciativa de referéndum revocatorio del 2016, que fue conculcada irregularmente, inconstitucionalmente por tribunales locales, regionales, no competentes para ello. Entonces, ¿y qué pasó? No se pagó el costo político correspondiente. O sea, se desmovilizaron posibles marchas de protesta, empezó otro de los procesos de diálogo que han tenido lugar y no pasó nada. Entonces, si cada proceso electoral termina en eso, el problema no es si vamos o no a otro proceso electoral. El problema es decirle a la gente para convencerla qué es lo que va a ser diferente en esta oportunidad. Porque si yo no le comunico a la gente qué va a ser diferente, la gente va a decir, esto es más de lo mismo que hemos visto ya en 20 años. Y eso redunda en la pérdida de credibilidad de los políticos. Y un liderazgo político sin credibilidad no puede ser un liderazgo político. Ese es el grave problema. Y esto lo sabe el chavismo y por eso está manejando las cosas de esta manera. Bueno, yo vi por allí que en sus redes usted colocó algo así, incluso aquí lo tengo. Insistir en votar de cualquier manera
es la receta segura para la pérdida de la credibilidad. Y agregaba usted, para la oposición las consecuencias de competir sin ningún tipo de condiciones es una carrera perdida de antemano, son devastadoras. Yo creo que tiene eso total alineación con la explicación que efectivamente acaba de darnos aquí para todos los oyentes. Claro, y la abstención que hemos visto en esta oportunidad es un reflejo, es un mensaje, es algo que el liderazgo político, sobre todo el que llamó a estas elecciones a votar, no importa por quién, porque además se nos está dando la cifra de más de 100 alcaldías, pero en esa cifra se mete a una gran cantidad de grupos de candidatos y de fuerzas que no son la oposición que hemos conocido siempre, que son figuras nuevas que cuentan con un financiamiento bastante dudoso, con una trayectoria política prácticamente inexistente o sumamente cuestionada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que mientras no se acuse el golpe, mientras no se muestre algún tipo de reflexión al respecto, mientras no se demuestre que hay aprendizaje con respecto a las estrategias fracasadas, la gente no volverá a estar dispuesta a dar el beneficio de la duda. Y no se puede seguir llamando a votar sin que haya una reflexión pública, sin que haya una revisión de las cosas que permita la recuperación de la credibilidad del liderazgo político. ¿Cómo hacemos ya, concluyendo el programa, doctor Meucci, y nos quedan apenas unos 3 minutos, qué recomendaciones nos hace para, primero, rescatar la credibilidad, entusiasmar de nuevo a la población y cómo abordar después de esta masacre? Como dice un amigo mío, no es una masacre, es una carnicería lo que ocurrió en este proceso electoral con la oposición venezolana. ¿Qué nos recomienda usted? ¿Cómo encaramos este momento de tanto desaliento? A su manera de entender, ¿a qué nos enfrentamos, pues? Bueno, la verdad no hay ninguna receta mágica, no hay nada que sea como la solución para todo esto, pero yo tiendo a pensar que el centro de gravedad, el núcleo de toda acción política es la gente. O sea, el liderazgo lo que tiene que hacer es interpretar lo que siente la gente y tiene que convertirlo eso en una estrategia política viable, ¿no? Ahora, para volver a recuperar a la gente, para volver a atraer a la gente, porque la gente está, el descontento es masivo, la gente quiere en su gran mayoría un cambio profundo. Entonces, la gente está, y está molesta. Ahí hay un caudal político potencial gigantesco. Lo que hay que hacer es recuperar la conexión entre el liderazgo político y el sentir popular, pero eso requiere algún tipo de reflexión pública de parte del liderazgo, y creo que ahí es donde precisamente hay que vulnerar el proceso de división que con mucho cuidado ha ido tejiendo el chavismo, de la fractura de la oposición. Bueno, hay que superar esas maniobras para ponerse de acuerdo, superando diferencias, egos, puntos de opinión, y que haya una especie de gran reflexión pública en donde la gente diga, bueno, aquí realmente la gente, el liderazgo está poniendo el país por delante. Está dejando la idea de que tiene razón, está dejando las luchas intestinas y se está comprometiendo con un diagnóstico claro que nos lleve a una ruta clara. Si no hay eso, no va a haber ningún consenso. Y si no hay, digamos, unos consensos mínimos, bueno, cada quien seguirá haciendo lo que cree por su propio lado. Yo creo que cualquier vía de acción requiere recuperar el favor popular y reconectar con la gente. Y eso quiere decir no convencer a la gente de que yo tengo razón, sino cómo la razón de la gente la convierto en una línea de acción política. Sí, doctor Meucci, y ¿usted no cree igualmente que cuando hablamos de unidad, porque yo creo que tenemos que hablar de la unidad, pero no de una unidad como sea, sino que debe existir una unidad de propósito? Y eso no tendría que ver también con la coherencia de la que debe tener la dirigencia política para recuperar esa credibilidad. Por supuesto.
Sí, o sea, nadie quiere unidad con alguien que se va a lanzar por un barranco. Ahí uno dice, mi hermano, discúlpame, pero esa unidad no, ahí yo no me meto, ¿no? Entonces, yo creo que la unidad tiene que partir de un aprendizaje, tiene que partir de una reflexión sobre lo que ha pasado. O sea, no podemos seguir haciendo lo mismo una y otra y otra y otra vez, cada vez en peores condiciones. Porque dicen, no, pero es que me mejoraron las condiciones. Sí, pero te mejoran unas condiciones por un lado y te empeoran todo el resto por el otro lado. Entonces, la reflexión tiene que partir de diagnósticos acerca de cuál es el problema. Esto no es sencillamente un gobierno malo o un mal gobierno. Aquí hay una situación estructuralmente catastrófica. Y eso es lo que la gente siente en el día a día. Bueno, el liderazgo yo creo que tiene que buscar la unidad, pero la unidad sobre la base de diagnósticos compartidos. Y también creo yo pensar en la posibilidad de que, o sea, tiene que haber alguna forma de renovación de las vías de acción, de las formas de comunicación. Tiene que haber novedad en el asunto, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Bueno. Es un poco como el dicho ya para cerrar, que siempre me viene a la cabeza: cuando te des cuenta de que estás en un hoyo, deja de cavar. O sea, deja de hacer lo que has estado haciendo que te llevó hasta el hoyo y trata de hacer algo distinto. Bueno, gran reflexión, doctor Meucci. Le agradecemos infinitamente que haya participado con nosotros. Definitivamente, yo debo reconocer que usted es un acucioso estudioso de esta situación venezolana, de nuestra realidad, que la tiene allí a primera mano. Comparto plenamente todas sus opiniones en relación a este proceso, antes y posterior. Este análisis que nos acaba de hacer relacionado con el evento concluido el pasado 21 de noviembre. Muchísimas gracias y quiero dejarle la invitación abierta de este espacio para conversar. Ya será el próximo año cuando lo decidamos, que ya esto está a punto de concluir y pararemos los programas próximamente, pero no nos niegue una opinión, comparta con nosotros, que al final de cuentas todo esto es bueno para el debate en general que debe darse en el pueblo venezolano de cara a la lucha por la libertad y por la democracia. Concluimos el programa. Muy buenas tardes a todos. La invitación para el próximo miércoles y un abrazo para toda esa audiencia que miércoles a miércoles está con su programa Contigo, Andrés Velázquez. Buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.